El príncipe heredero tuvo una aventura con una criada de palacio, dejándola embarazada. Cuando el emperador se enteró, montó en cólera y me ordenó a mí, la princesa heredera, que le diera un tazón de medicina abortiva. Esa noche la joven criada sangró profusamente y murió en agonía en las habitaciones rojas de la servidumbre. Años después, cuando el príncipe heredero ascendió al trono, me acusó de adulterio y ordenó su ejecución, junto con la de nuestros 3 hijos, 2 niñas y un varón. Todas las noches te llamaba, cambiando de guardia uno tras otro para acostarte contigo. ¿De verdad creías que alguna vez te dejaría, a ti, esta mujer venenosa, gestar a mis hijos? Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que el emperador me ordenó encargarme de esa doncella. Bajé la cabeza y supliqué. Padre, esa doncella es mansa por naturaleza. ¿Por qué no me dejas tomarla como hermana adoptiva y casarla con el príncipe heredero como concubina? Hombres, despojen a esta puta de su título de emperatriz, llévenla a ella y a sus 3 bastardos a la calle para ejecutarlos, y arrojen sus cadáveres a los perros. Dentro del palacio astuto, Xiaozi pateó la mesa, salpicando agua por todas partes, empapándome. Ese día, después de la corte, trajo al médico imperial directamente a mis aposentos. Ya conocía sus intenciones. Había rumores en palacio de que ninguno de mis hijos se parecía a él. Algunos incluso murmuraban que me había involucrado con los guardias. Así que vino hoy a demostrar lazos de sangre. Me consolé, era bueno. Al menos silenciaría al mundo. Pero cuando la sangre de Xiaozi goteó en el cuenco, se negó a mezclarse con la del niño. La porcelana se hizo añicos. Los guardias irrumpieron y se llevaron a mis 3 hijos. Gritaban, llamando a su madre. Sus gritos me desgarraron el corazón, penetrantes como cuchillas. Luché por detenerlos, pero los eunucos me obligaron a tirarme al suelo. Majestad, tenga piedad, estos son verdaderamente sus hijos. Xiaozi les indicó a todos que se fueran, dio un paso adelante y me agarró del cuello. Su mirada era gélida, completamente desprovista de compasión. Hijos míos. No eres digno de tenerlos. Mi corazón fue traspasado por 1000 flechas. La desesperación nubló mis ojos. ¿Qué quería decir? Al ver mi confusión, habló de nuevo. Cada noche cambiaba de guardia para acostarme contigo. ¿De verdad creías que te dejaría, a ti, esta mujer venenosa, dar a luz a mis herederos? Bajó la mirada, con los ojos llenos de un odio tan agudo que me destrozaría. ¿Por qué?, pregunté con agonía, mientras las lágrimas corrían como la lluvia. Estuve casada con Xiaozi durante más de 10 años, desde que era príncipe heredero hasta que se convirtió en emperador del mundo. Aunque estaba rodeado de innumerables consortes, solía frecuentar mi palacio. La gente elogiaba el profundo afecto entre el emperador y la emperatriz. Pero resultó que este supuesto amor no era más que un sueño vacío. ¿Por qué? Xiaozi sonrió con frialdad y sacó una ficha de jade de su cintura. Tenía grabado el carácter Jin. Sus ojos rebosaban de odio. Por Yanni. El día que murió juré que pagaría su deuda de sangre 2 veces. Me quedé paralizado de incredulidad. Pero solo era una criada con la que alguna vez te divertiste en estado de ebriedad. Criada. Me interrumpió con un desprecio gélido. Yanni creció conmigo. Aunque nuestras posiciones eran muy distintas, podríamos haber compartido una vida juntos. Ella dio a luz a mi hijo, desafiando el desprecio del mundo. Aún no le había dado un título y tú, mujer venenosa, la mataste con tus propias manos. Xiaozi apretó con más fuerza, su voz baja y llena de veneno. Dime, emperatriz. ¿Mereces morir? Yanni, me acordé de esa doncella. Poco después de casarme con Xiaozi, el difunto emperador me mandó llamar a solas. Hace unos días, el príncipe heredero bebió demasiado y una humilde doncella se aprovechó de él. ¿Sabes de esto? Negué con la cabeza. El difunto emperador se burló. Si eres tan descuidado, ¿cómo puedo confiarte al príncipe heredero? Ve a encargarte de esa criada. Hazle saber que hay cosas que ni se le ocurran. Acepté la medicina abortiva y se la di a beber a la criada. Incluso le ordené a mi sirviente que vigilara atentamente y llamara al médico si era necesario.
Pero al día siguiente me llegó la noticia de que la criada se había desangrado en las habitaciones rojas de los sirvientes. Era el difunto emperador. Él sabía que deseaba perdonarla y en su furia, la hizo arrastrar para que muriera. Al pensarlo ahora, solo sentí una risa amarga. Lo amaba con todo mi corazón, de verdad pensaba que la criada era digna de lástima. Pero la broma más cruel de todas fue para mí. Si me odiabas tanto, ¿por qué fingiste amarme durante 10 años? Para destruir a alguien, primero debes elevarlo y luego derribarlo con fuerza. Y matarte solo no saciaría el odio que sentía en el pecho. Si la emperatriz es desvergonzada, entonces todo tu clan debe perecer contigo. Lo miré fijamente con una mezcla de rabia y amargo dolor. Así que estos 10 años juntos habían sido una trampa cuidadosamente preparada. Él interpretó al emperador enamorado, dejándome ciega para que diera a luz a 3 hijos ilegítimos. Un crimen tan grave, por supuesto, exigía mi muerte y la aniquilación de mi familia. Pero mis 3 hijos y mi clan no habían hecho nada malo. Pensando en ellos me obligué a contener mi furia e intenté hablar. En realidad, ese día, la pequeña criada. ¡Pum! Un fuerte golpe me golpeó la cara y me desplomé. Xiaozi miró hacia abajo y se burló con desprecio. ¿Te atreves siquiera a mencionar su nombre? Entonces levantó la mano. Le cortaron la lengua. Los eunucos intercambiaron miradas, dudando si actuar. Su rostro estaba frío, pero no cedió. Entonces córtate las manos. Los eunucos se acercaron de inmediato, uno me abrió la boca a la fuerza mientras otro me cortaba la lengua. El dolor me recorrió como fuego, y el sudor frío me manaba de la piel. La sangre me inundó la garganta y no podía dejar de toser. Al verme en ese estado destrozado, Xiaozi solo se burló. ¿Dónde está la médica imperial? Manténla con vida, debe ver morir a sus hijos ante sus ojos. Para él, clavarle un cuchillo en el corazón a alguien no era más que un simple juego. Me arrodillé en el suelo, agaché la cabeza y lamenté, rogándole a Xiaozi que perdonara a mis 3 hijos y a mi familia. Él respondió con frialdad: ¿una vez esa criada te suplicó lo mismo, qué hiciste? Le vertiste medicina abortiva en el cuerpo y la arrojaste a las habitaciones rojas de la sirvienta después de que se la bebiera. Pregunté a las doncellas allí, la pequeña doncella gritó toda la noche y para cuando murió, su cuerpo estaba empapado en sangre. Luo Yuan huyó muriendo 100 veces, no pagarás mi odio. Xiaozi ordenó que me ataran a la cama, no necesitaban alimentarme, solo mantenerme con vida. Perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve encerrado en ese palacio frío. Durante ese tiempo me desmayé 3 veces, y cada vez Xiaozi me rociaba con agua fría para reanimarme. Me observaba a distancia con palabras cargadas de burla. Si no despiertas, ¿cómo sentirás el dolor? Cuando estaba a punto de desmayarme, Xiaozi finalmente regresó. En su mano sostenía una cabeza humana, la sangre cayó al suelo con un golpe seco. Miré con atención y mi mente se quedó en blanco como si me hubiera alcanzado un rayo, un dolor indescriptible. La sangre brotó de mi garganta. Era la cabeza de mi padre. Mi padre, el hombre que había derramado sudor y sangre en el campo de batalla toda su vida. Me revolví e intenté arrastrarme hacia adelante, pero por mucho que me esforzara, no podía escapar de la cama. Xiaozi se sentó a mi lado con una mano apoyada en la barbilla como si estuviera viendo una obra espléndida. Negó con la cabeza y se burló: no te apresures, emperatriz. Esto es solo el principio. Me espera un dolor peor. El dolor y el terror me destrozaron por dentro. Golpeé la cama con los puños, pero solo conseguí su risa estridente. Les ordenó que me arrastraran hasta la muralla de la ciudad, mi túnica, antes inmaculada, ahora estaba manchada de suciedad. Las criadas del palacio que pasaban se detenían a mirarme. Comprendí su intención al instante. En aquel entonces, la pequeña doncella había sido castigada y arrojada a los aposentos del sirviente rojo, todos en el palacio la señalaban y la acusaban de ser desvergonzada e impura. Ahora, a quien el mundo despreciaba era a mí. Me sentí entumecido por dentro y ya no me importaba lo que murmuraran. Nian Nian. Xiaozi me llamó de repente con dulzura. Hoy es tu cumpleaños. Quiero darte un regalo que jamás olvidarás. El telón ante mis ojos se abrió lentamente. Bajo la muralla de la ciudad,
mis 3 hijos estaban atados a lomos de caballos. Me dio un vuelco el corazón al comprender su plan. Pretendía ejecutar a mis 3 hijos descuartizándolos. Pero los niños aún no tenían idea de lo que se avecinaba. Gritaron de dolor: «Padre, ¿por qué haces esto?». La orden salió de los labios de Xiaozi, y los caballos de abajo cargaron al instante. En un instante mis 3 hijos quedaron destrozados. Sangre fresca salpicó en todas direcciones, tiñendo la tierra amarilla de carmesí. Me quedé paralizado con la mirada perdida. Entonces el dolor me azotó, devorando mi conciencia poco a poco, como si me estuvieran destrozando. Aún así, deseaba que fuera yo de verdad. Quizás el espectáculo era tan monstruoso que incluso los guardias que me sujetaban se descuidaron. La locura me invadió, quise descuartizarlo, beber su sangre. Me abalancé sobre él. Antes de que pudiera morderle el cuello, una lanza fría se clavó en mi cuerpo. Por un instante el mundo quedó en silencio. No más de su risa odiosa en mis oídos, no más del llanto de mis hijos. Todo había terminado. Por fin, había terminado. Antes de cerrar los ojos, vi un destello de pánico en el rostro de Xiaozi. Ya no me importaba entender qué significaba. Por fin me había liberado. «Señorita, el emperador le habla». Una criada me tiró suavemente de la manga y me apartó de esos pensamientos. Levanté la vista y vi al emperador sentado a mi lado. Al ver el hermoso vestido que llevaba, me di cuenta de que había renacido. Había regresado al día en que el emperador me ordenó encargarme de la criada, al día en que mi padre aún no había muerto, antes de que nacieran mis 3 hijos. Aún había tiempo. Así que parecía que el príncipe heredero y esa doncella tenían algo que yo desconocía. Me incliné y supliqué clemencia. «Padre, lo sé. Dejé a esa doncella al servicio del príncipe heredero, es gentil y pura. Además, en unos días será el cumpleaños de mi madre, sería un error quitarle la vida. O mejor que la tome como hermana adoptiva y la case con el príncipe heredero como concubina». El emperador guardó silencio un momento, observándome de pies a cabeza. «¿De verdad deseas esto?». «Sí. Padre, te pido permiso». Por fin, el emperador accedió a mi petición. Salimos del estudio. Lian y yo, a mi lado, parecíamos disgustados. «Señorita, ¿por qué es tan generosa?». «Apenas nos casamos, ¿no le da miedo que la criada le robe su favor?», preguntó. Sonreí levemente. «No pasa nada. Lo que no es mío, nadie puede arrebatármelo, aunque lo intente». Esa noche el edicto imperial llegó al Palacio del Este. Xiaozi acarició el vientre de la criada, imaginando el sexo del futuro hijo. ¡Qué tontería había sido! A Xiaozi nunca le gustaba que lo molestaran mientras leía, pero esa criada podía entrar y salir de su estudio a su antojo. No recordaba mis cosas favoritas, pero cuando le traje caramelos de canela, dijo con indiferencia: «Dáselo a la criada, es lo que más le gusta». El mensajero imperial llegó tan de repente que Xiaozi y la criada abandonaron el estudio desorganizados. El edicto del emperador le confirió un título a la doncella, nombrándola hermana adoptiva de la princesa heredera y concubina del príncipe heredero. El edicto se leyó en voz alta. Xiaozi estaba tan feliz que parecía a punto de desmayarse, con la mirada perdida. Solo cuando susurré el recordatorio volvió en sí. Las lágrimas le llenaron los ojos, sus manos temblaban de emoción. Llevábamos 10 años juntos, pero nunca lo había visto perder el control de esa manera. Quizás el emperador había instruido cuidadosamente al mensajero cuando el príncipe heredero recibió el edicto, repitió el emperador una vez más. «Este matrimonio protege al bebé». La propia princesa heredera solicitó que esta criada fuera nombrada hermana adoptiva del príncipe heredero para que el niño pudiera ser preservado. Después de que los eunucos se fueran, Xiaozi me levantó con alegría y me hizo girar. «¿Cómo te lo pagaré, Yuan Ran? Dime qué quieres y te lo concederé todo». Lloró sin prestar atención a la criada a su lado, cuyo rostro palideció. Quizás se sentía culpable conmigo, pues esa noche cenó en mis aposentos. Después de comer, ordené que lo despidieran. «Hoy no me encuentro bien, no es apropiado que el príncipe heredero se quede aquí», dije. El rostro de Xiaozi se ensombreció, sintiéndose ofendido. «Me guardas rencor y no quieres que me quede».
Reprimí mi disgusto y le agarré la manga. No es así. Hoy es tu gran alegría y el día de honor de Yanni, sería inapropiado avergonzarla. Si no deseas quedarte. Al oír el nombre de la criada, Xiaozi no mostró ninguna emoción y retiró la mano en silencio. Tienes razón. Te visitaré más tarde. Después de despedirlo, tiré todos sus platos y me lavé las manos repetidamente, hasta que Lian y yo me dijimos que parara. Señorita, se le van a asperar las manos, regañó. Pero las mías estaban sucias, completamente sucias. Cada palabra que le decía a Xiaozi, cada roce que le daba, me llenaba de asco. Despedí a las criadas e incluso mandé que se fuera el joven guardia que estaba afuera. Esa sensación de ser observado, una que jamás olvidaría de mi vida pasada, me dificultaba más que nunca conciliar el sueño. Acostado en la cama, me revolví inquieto. La luz de la luna brillaba a través de la ventana, recordándome mi vida anterior, cuando vivía solo para Xiaozi, administrando el harén y criando a 3 hijos. Esa luz de luna nunca me había iluminado. No esta vez. Con ese pensamiento me puse una bata y salí al patio. La luz de la luna era como el agua una fría noche de otoño. Por muy hermosa que fuera la escena, no podía dejar de temblar. En ese momento una suave calidez me cubrió los hombros, una capa, la que más amaba. Pensé que éramos Lian y yo y me giré para mirar, pero una suave voz me susurró al oído, no te des la vuelta. Era un hombre. Sorprendido vi que ya había retrocedido unos pasos, manteniendo una distancia respetuosa. No tenga miedo, mi señora. Solo vine a verte. En mi vida anterior prometí protegerte, pero rompí esa promesa. Ahora, olvídalo. Por favor, regresa pronto, el aire de la noche es frío. Tú. La sospecha me invadió, pero mi corazón ya sabía la respuesta. Antes de terminar, dijo, en esta vida, mi corazón permanece inmutable. Sea lo que sea que desees, me dedicaré por completo a tu servicio. Y dicho esto, se dio la vuelta para irse. Aunque no le había visto la cara, supe sin dudar lo que era él. Espera. Mi llamada silenciosa detuvo sus pasos. ¿Tú también? Desde las sombras, su voz baja respondió, sí. Me aferré a mi túnica con las yemas de los dedos blancas y la voz temblorosa. En mi vida anterior, todo ocurrió por mi ignorancia. Ahora que vivo de nuevo, le pido, Lord Lang, que se aleje de mí. Suspiró y se acercó rápidamente como para abrazarme. Pero al final, su mano huesuda solo se posó ligeramente sobre mi cabello. El familiar aroma a jazmín me inundó, arrastrándome a recuerdos de noches compartidas, de calidez saboreada. Fue mi error antes haberte hecho daño. Ahora. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, claros como el agua pero ondulantes. Retrocedí, reticente a tocarlo. Pero al cambiar de postura, él volvió a acortar la distancia. Levanté la vista y me encontré con sus ojos llenos de anhelo. El dolor se dibujó en su mirada mientras preguntaba con dulzura, ¿me estás evitando? ¿O me tienes miedo? Tú solo eres un súbdito, y yo la princesa heredera. ¿Cómo podría haber miedo o evasión entre nosotros?, repliqué. Frunció el ceño instintivamente, respirando agitadamente como si ya no pudiera contenerse. Me abrazó con fuerza. Su ropa aún conservaba la humedad del rocío nocturno, pero aún así se sentía cálida. Intenté apartarlo, pero su agarre solo se intensificó. Sé que me desprecias, que me odias, murmuró. Pero para buscar venganza solo, eres demasiado débil. Déjame ser tu aliado. Juro que no volveré a molestarte si me lo permites. Esa súplica me dejó sin palabras de rechazo. Al ver mi expresión suavizarse, me abrazó. Sobresaltada, lloré, bajadme. Llamaré a alguien. Hizo como si no me hubiera oído. La noche está helada. Acompáñame a que regreses sano y salvo. Con pasos rápidos me llevó a mis aposentos, me sentó en la cama y se dio la vuelta para marcharse. Espera. Señalé mi túnica, que se había enganchado en su armadura, rompiéndose un gran trozo. Se arrodilló desenredando pacientemente cada capa de tela. Afuera, la voz de Lian ni me llamó. En un instante apagó la lámpara apretándome contra él. Luego sus labios rozaron los míos.
Mi corazón latía con fuerza. Por suerte en la oscuridad nadie podía ver el calor que me inundaba la cara. Tras despedir a Lianni, no se quedó mucho tiempo, dejando solo la dulce fragancia del jazmín en la habitación, manteniéndome despierta toda la noche. Por la mañana, la criada llegó para presentar sus respetos y dar las gracias. Me apoyé en la cama, observándola de pies a cabeza. Llevaba un vestido de seda violeta y el pelo recogido con una horquilla dorada de fénix. Si no me equivocaba, esa horquilla había estado en el pelo de la emperatriz justo ayer. Al notar mi mirada, se tocó el pelo con un gesto taimado, con la mirada llena de desafío. Orgullosa, arrogante, haciendo alarde de su nuevo favor. Esta horquilla. La emperatriz me la dio como recompensa, porque estoy embarazada. Las palabras embarazada las pronunció con fuerza, como si quisieran herirme. Llevaba 3 meses casada con Xiaozi, pero seguía con el estómago vacío. No por falta de esfuerzo, sino porque él estaba demasiado ocupado, buscando excusas para no volver más de 10 noches al mes. Y siempre durante esas noches, ella estaba con él. Antes de que pudiera hablar, la lengua afilada de Lianni atacó primero. Dicen que a una madre se le honra a través de su hijo. Pero incluso si una gallina salvaje pone un huevo de fénix, al fin y al cabo, sigue siendo una gallina salvaje. No pude evitar reírme suavemente. En verdad, la lengua de Lianni era tan afilada como una cuchilla. Al oír esas palabras, su rostro cambió al instante. Te llamo hermana mayor solo por cortesía. Pero no sabes que Su Alteza ya me prometió que si doy a luz a un príncipe, el trono algún día le pertenecerá a mi hijo. Insensata. Había planeado vengarme, pero ella vino buscando humillación por su cuenta. Tiré la taza que tenía en la mano al suelo. Lianni, abofetéala. Las criadas de ambos lados la sujetaron con fuerza y sin dudarlo, Lianni le propinó una fuerte bofetada. Ladré con frialdad. El emperador aún goza de buena salud, pero ¿qué atreves a soñar con el trono de la emperatriz? ¿No lo estás maldiciendo a una muerte prematura? La sangre le llenó la boca. Se atragantó. Fue Su Alteza quien me lo prometió, no yo. Avancé y la sujeté por la barbilla. Si no fuera por ese niño en tu vientre, hoy lo habría hecho. Basta. Xiaozi irrumpió con los ojos fríos como el hielo, y una sola patada hizo que las criadas cayeran al suelo. Abrazó a Lianni, lleno de un afecto dolido. Ahora tenía a su protector, y al instante sus lágrimas cayeron como perlas rotas, despertando compasión en quienes la vieron. Su Alteza, no fue culpa de mi hermana. Fui yo quien rompió las reglas, al llevar la horquilla de fénix que me regaló la emperatriz, y por eso merecía un castigo. Intentó apartar a Xiaozi, como si fuera a arrodillarse. Su rostro se ensombreció. Me fulminó con la mirada, su voz era como un látigo. Luo Yuanran, mujer cruel. Lleva un bebé en el vientre, ¿cómo pudiste golpearla con tanta indiferencia? No le hice caso. En mi interior, solo pensé, ahí viene otra vez. Llorando. Cualquiera puede llorar. Fingiendo miedo, caí de rodillas, agarrándome el pecho como si estuviera al borde de las lágrimas. Su Alteza, en verdad lo hice por usted, por mi hermana menor, y por eso me vi obligado a castigarla. Lianni y yo comprendimos mis intenciones. Ella dio un paso al frente y relató todo lo que se había dicho. Bajé la voz, dejándola caer como un peso. ¿Ha olvidado Su Alteza lo que pasó con el 7º príncipe? Ese día, bebió demasiado y profirió algunas palabras de borracho a las cortesanas, y el emperador lo encarceló, despojándolo de su título. Si el asunto de hoy se divulga, me tapé la boca deliberadamente aún arrodillado. Si Su Alteza considera mi castigo demasiado severo, entonces golpéeme. Aunque muera a manos tuyas, no me arrepentiré de lo que hice. Ese día el 7º príncipe borracho se jactó de que si se convertía en emperador, convertiría a cada cortesana en su emperatriz. El emperador lo escuchó y lo creyó culpable de traición, sin dejarle explicarse, y lo encerró en la mazmorra. El rostro de Xiaozi palideció con la frente cubierta de sudor. Sin duda se dio cuenta ahora que era príncipe heredero, de que si esos rumores se extendían, el emperador sospecharía que quería apoderarse del trono demasiado pronto. Aunque Xiaozi mantuvo su rostro severo, su tono se suavizó considerablemente.
Pero aún así, está embarazada. No deberías. El príncipe mayor ya está descontento con su posición y planea usurparla. Lo interrumpí. Debes tener cuidado. Gianni, siempre atenta a la situación, cayó de rodillas, haciendo una reverencia. Fue mi culpa. Casi lastimé a mi hermana y a su Alteza. Me equivoqué. Por favor, perdóname. El golpe ya estaba dado. Mi corazón se sentía mucho más ligero. Le ofrecí una leve sonrisa, dije unas palabras superficiales y dejé que Xiaozi se llevara a Gianni. Sin embargo, de alguna manera, la emperatriz se enteró. Esa noche ella misma vino a mi palacio. Oí que hoy golpeaste a Gianni. Me levanté para confesar. Sí, madre, la golpeé. Pero tenía una razón. Por favor. La emperatriz me levantó con su mano. Hija mía, aunque no tuviera la culpa y la golpearas, no te culparía. Llevas solo 3 meses casada y Xiaozi, es mi culpa no guiarlo con firmeza. Además, hoy realmente salvaste su vida, y la de ella. Solo puedo estar agradecido. Me apresuré a responder. Las palabras de mi madre me avergüenzan. Tras unos breves intercambios de cortesía, la emperatriz se marchó. Media hora después, llegó Xiaozi trayendo comida, acompañado de Langan. Hoy te he malinterpretado. Gracias a ti, Gianni y el niño estaban a salvo. Sonreí con serenidad. Era justo lo que debía haber hecho. Xiaozi me abrazó. Estos días has trabajado muy duro. Esta noche te he traído vino dulce de osmanto, elaborado por la propia Gianni. Bebamos bajo la luna y pasemos una noche maravillosa juntos. No mostré ninguna expresión, liberándome lentamente de su abrazo, mientras mi mirada se dirigía inconscientemente hacia Langan, que estaba afuera. Permanecía erguido, pero sus ojos estaban fijos en el patio con los labios apretados, su mano agarrando la empuñadura de su espada hasta que se le marcaron las venas. Forcé una sonrisa cortés para Xiaozi, sirviéndole una copa tras otra, con la única esperanza de que bebiera hasta quedar atontado para poder arrojarlo al frío patio a pasar la noche. En cuanto a compartir una noche maravillosa, podía seguir soñando. Cada vez que lo miraba, solo sentía repulsión. Yuanran, ¿por qué no bebes? Ven, déjame servirte. Me tomé 2 tazas. De inmediato sentí un calor intenso, una picazón hormigueante que se extendía por mi piel como si 1000 insectos me revolotearan. Xiaozi, borracho, se tambaleó para abrazarme. Ven, entremos. Aunque mi corazón se llenó de asco cuando me levantó, sentí que mi cuerpo se entumecía, ansiando más. De repente lo comprendí, me habían drogado. Había 2 jarras de vino en la mesa. Me había servido el brebaje de Gianni. Así que eso fue todo. Xiaozi no quería morir en la cama de Gianni, lo había planeado desde el principio. Borracho como una cuba, Xiaozi me arrojó sobre la cama, revolviéndose la ropa. Me incorporé a duras penas, pero el mundo me daba vueltas, mi cuerpo estaba fuera de control. No pude soportarlo, de verdad que no pude. Me quité la horquilla del pelo y me la clavé profundamente en el brazo. El dolor me devolvió a la realidad, pero no lo suficiente. Si de verdad no me atrevía a imaginarlo. El dolor se atenuó, el entumecimiento seguía consumiéndome. Por fortuna, Xiaozi se desplomó inconsciente sobre la cama. Si es necesario, preferiría a Langan. Con todas mis fuerzas, me arrastré hasta la puerta. En cuanto la abrí, apareció su rostro frío. Rápido, ayúdame. Me mordí el labio forzando la voz. ¿Qué te pasó? Soltó su espada y me abrazó. El aroma a jazmín se le pegó, despertando mi última guardia. Impulsada por la droga, ahuequé su rostro frío entre mis manos. Beso. Apenas había salido de mis labios cuando él presionó su boca contra la mía. Cuando por fin respiró, sus brazos aún me abrazaban con fuerza. Su susurro rozó mi oído, ronco por la contención. Espera. Echó al borracho Xiaozi afuera y luego regresó, cerniéndose sobre mí. Su mirada insondable me atraía como un pozo profundo. Separó los labios. ¿Te arrepientes de esto? Le rodeé el cuello con los brazos, apretándome contra él.
La lámpara de aceite parpadeó, las sombras se expandieron, el aire se densificó de calor. Cuando terminó, Langan me abrazó, sus dedos aún temblaban levemente. ¿Todavía te duele? Me apartó el pelo, hablándome como si fuera una reliquia preciada. Ya los he despedido a todos. Di la palabra y mataré al príncipe heredero y te llevaré lejos. Dame otra oportunidad. ¿Por qué harías esto?, susurré. En nuestras vidas pasadas, ninguno de nosotros tuvo opción. Negué con la cabeza. Sí, la tuve. Langan me interrumpió con fiereza. Ese día cometí un error y el príncipe heredero me castigó con 20 golpes fuertes. Fuiste tú quien habló diciendo que la sangre no debía permanecer en el día de tu boda. Me salvaste la vida. Todavía te recuerdo vestida de verde, de pie frente a mí, sonriendo como un sol invernal. Estaba a punto de dejar mi puesto para siempre, pero por ti me quedé. No respondí, no sabía cómo. Pensar en esa vida pasada, solo profundizó mi odio por Xiaozi. Me levanté. Hay algo que debo hacer. Traje una caña de bambú de afuera. ¿Puedes noquearlo de nuevo? Asegúrate de que no despierte. Langan dudó. Pero ya está listo. Sacudí la vara en mi mano. Él entendió. Golpeando la nuca de Xiaozi, este cayó con un gruñido. Desnúdalo, ordené. Aunque desconcertado, Langan obedeció. Clavé el bambú en la carne de Xiaozi, indicándole a Langan que continuara. Disfrutas degradando a los demás, escupí. Entonces déjame mostrarte lo que se siente ser avergonzado. Xiaozi gimió, cubriéndose instintivamente con las manos. Tras forcejear, Langan lo arrastró. Cuando todo terminó, me senté junto a la cama, aturdido por la llama vacilante. Si odiaba a Xiaozi hasta la médula, entonces mis sentimientos hacia Langan eran indescriptibles. Resentimiento por su ocultación, pero gratitud por su ayuda silenciosa. En mi vida pasada, él había sido el guardia personal de Xiaozi. Creía que no había nada entre nosotros. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, su mirada reflejaba demasiado anhelo, preocupación y contención. Solo cuando Xiaozi me encerró en el palacio frío supe la verdad. Xiaozi había elegido deliberadamente una rotación de guardias, echando a suertes cada noche para decidir quién vendría. Y sin embargo, de alguna manera, siempre era Langan quien aparecía. Ese día en el palacio frío me dijo, si tan solo vienes conmigo, me abriré paso entre sangre y acero para llevarte. Pero al final, ¿qué pasó? Cuanto más clara se volvía la verdad, más profunda era mi traición. Me retorcí atada hasta que él se acercó y me soltó las ataduras. Con los dientes me desgarré el dedo y garabateé en la tierra. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me dices la verdad antes? Bajó la mirada, con la voz cargada de tristeza. Siempre buscaba la manera de sacarte de aquí. Hasta que pude, lo único que podía hacer era asegurarme de que, aparte de mí, nadie más te tocara. Muchas veces quise decirte la verdad, pero no me atreví. Él está por encima de todo, no podemos esperar desafiarlo. Si solo fueras tú, no temería. Pero estaban nuestros 3 hijos, tu padre y tu madre. A eso sí que podía abandonarlos, pero a ti no. Nunca podría soportar ese peso en tu corazón. Ese día salté de la muralla de la ciudad. Se abrió paso entre la multitud, sin dudarlo, y saltó tras mí. Al recordarlo, se me encogió el corazón de nuevo. Un guardia al que apenas había visto estaba dispuesto a dar su vida por mí. Y mi esposo, el hombre exaltado por encima de todo, veía la vida humana como maleza, mi dignidad como polvo. Masacró a mis hijos, destruyó a mi familia. Me levanté y apreté mi dedo contra la llama apagándola. Xiaozi le pagaría todo esto multiplicado por 10. Después de ese día, Langan venía todas las noches, siempre puntual. Pero había otra visita inesperada, Yanni. Creyendo que Xiaozi aún me favorecía, a veces aparecía, intentando provocarme. Ese día estaba secando crisantemos frescos en el patio cuando llegó con un gato en brazos y empezó a presumir. ¡Ay, hermana, qué elegancia! Hasta tienes tiempo para secar flores aquí. Pero Su Alteza pasa todos sus días conmigo. De verdad te envidio. Levanté la vista brevemente. Ah, ¿en serio?
Da igual. Pero mejor no bebas demasiado vino de osmanto. Desnuda en su pequeño secreto, Gianni titubeó y pellizcó al gato con fuerza, frustrada. La criatura gritó saltando sobre mí, clavándome las garras en la muñeca. Menuda tontería. ¿Pensó que no me enojaría? Gianni se abalanzó sobre mí, gritando furiosa. Atrapen a la bestia. ¿Cómo se atreve a herir a la princesa heredera? Mátenla. Los eunucos se abalanzaron, pero Gianni espetó bruscamente con un destello de disgusto. Ese es el gato que me dio Su Alteza. ¿Quién se atreve a tocarlo? Gianni y yo los presionamos con más fuerza. ¿Qué hacen ahí parados? ¿No valoran sus vidas? Los eunucos se miraron aterrorizados. Alcé la voz para detenerlos. Esperen. Si este gato fue un regalo del príncipe heredero, claro que no se puede matar. Gianni confundió mi contención con miedo, y su sonrisa se profundizó. Luego le cortó las 4 patas. Se puso rígida, sorprendida. Eres cruel. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras tan crueles? Cuidado con la lengua. Me reí. En mi vida pasada, Xiaozi ordenó que me cortaran la lengua. Ahora Gianni habló de cortarme la mía. ¡Qué pareja de adúlteros tan apropiada! Hazlo. Salí del patio. Momentos después se oyeron los gritos agonizantes del gato. La criada de Gianni corrió a llamar a Xiaozi. Pronto llegó gritando ya antes de cruzar el umbral. Parecías tan gentil, pero eres despiadado. Una vida sigue siendo una vida, ¿cómo pudiste mutilarla así? La misma postura, las mismas palabras, exactamente igual que antes. ¡Qué risible! Un hombre que una vez ordenó descuartizar a otros ahora me condenaba por crueldad. Hice una leve reverencia con voz suave. Su Alteza, solo pensaba en mi hermana. Por fortuna, hoy la criatura solo me hirió. Pero si hubiera dañado a la emperatriz viuda o a su majestad, ¿bastaría con cortarle las piernas? Gianni se puso frenético y corrió a defenderse. Imposible, este gato siempre ha sido manso. Fingiendo estar herido, murmuré. Manso. Entonces fuiste tú, hermana, quien me lo dijo. ¿Es venganza por el día que te golpeé? A menudo susurraba contra mí, instando a Xiaozi a evitar mi palacio. Ahora lo veía con sus propios ojos, ella había causado problemas en su lucha por el favor. Su rostro se ensombreció. Si tienes tanto tiempo libre, pásalo en el salón de la emperatriz viuda con tus libros. No malgastes tus días en celos y conspiraciones mezquinas. Se limpió la manga y se fue. Me levanté ofreciéndole cortesía al despedirme. Devuélvele el gato. Estoy cansado. Acompáñala a la salida. Lian Nani llevó una bandeja y la colocó frente a Gianni. Tu querida mascota. Gianni palideció. El cuello del gato colgaba roto, su cuerpo apenas se aferraba, con la lengua cercenada y colocada cuidadosamente a su lado. Chillando, se aferró al brazo de su criada y huyó. Me reí, señalando el cadáver. Mételo en una caja. Envíalo a las habitaciones de Gianni. Desde entonces, no se atrevió a acercarse a mí. Probablemente le sirvió más vino de osmanto a Xiaozi, pues incluso él dejó de visitarla. Poco después, llegó el cumpleaños de la emperatriz. En mi vida pasada, ese mismo día, el emperador escupió sangre y se desplomó durante el banquete. Desde entonces, su salud se deterioró hasta consumirse en su lecho de enfermo y finalmente falleció. Como antes, el príncipe mayor, Xiaoao, no asistió pues había sido confinado por el emperador. Pero esta vez hubo una adición, Gianni, que de vez en cuando se agarraba el vientre con fingida incomodidad. Se sentó a mi lado, susurrando sus provocaciones. Hermana, últimamente tienes el cutis decaído. Debe ser culpa mía. Sigo teniendo pesadillas, y Su Alteza se ha quedado conmigo todas las noches, demasiado preocupado como para separarse de mí. Apenas te ha importado. Solté una breve carcajada. ¿Has olvidado que fue de tu gato? Su cara cambió al instante. Un gato no es nada. Aunque no pueda servirle estando embarazada, hay maneras de mantener a Su Alteza cerca. Si tu vientre permanece en silencio, hermana,
me temo que tu puesto como princesa heredera será difícil de conservar. Arranqué una uva, la presioné en su plato y derramé un jugo morado. Mi padre es un general fundador de esta dinastía. ¿Y tú qué eres? El emperador notó nuestros murmullos y preguntó en voz alta, ¿de qué cuchichean? Me levanté con gracia. Su Majestad, Gianni me estaba instruyendo sobre cómo cuidarme durante el embarazo. Lamentablemente mi vientre no obedece. El rostro del emperador se ensombreció de inmediato. Tú, una simple mujer, te atreves a sermonear a la princesa heredera. Si de verdad quieres ayudarla, deja que los médicos y las doncellas la atiendan por la noche. Si no puedes dormir por las pesadillas, deja que te cuiden. Gianni se sonrojó obligada a inclinar la cabeza y admitir su culpa. Los rumores ya me habían llegado. Para asegurarse su favor, Gianni había copiado un viejo truco, había conseguido que Xiaozi se acostara con una de sus criadas. Esas noches se quedaba con esa criada, alejándolo de mí. No podía admitirlo abiertamente, así que alegó que las pesadillas la habían atormentado, obligando a Xiaozi a quedarse a su lado. El emperador también se volvió severamente hacia Xiaozi. ¿Acaso no te he enseñado? Si te ahogas en los encantos de las mujeres, ¿cómo puedo confiarte el imperio? Reprendido así, Xiaozi no mostró nada de su habitual calidez hacia Gianni. Después de 3 rondas de vino, me disculpé, alegando que necesitaba cambiarme de ropa, y me marché a toda prisa. El tiempo apremiaba. Necesitaba encontrar a Xiaoao antes de que el emperador se desplomara. El palacio estaba inquietantemente vacío, la mayoría de los asistentes seguían sirviendo el banquete. Llegué a los aposentos de Xiaoao sin ningún obstáculo. Solo 2 eunucos custodiaban la puerta. Vestida como la princesa heredera, no podía entrar sin más. Le susurré a Lian Nai, lista para que los distrajera, cuando apareció Langan. Con unos rápidos movimientos, dejó inconscientes a los eunucos. Tras observar los alrededores, señaló hacia el bosque de bambú donde me escondí. Gracias, murmuré haciendo una ligera reverencia. Recuerda, pocas palabras, mucho significado, advirtió. Xiaoao se sobresaltó al verme. Su túnica estaba despeinada, con una jarra de vino en la mano. Bueno, si no es la exaltada princesa heredera. ¿Por qué apresurarse aquí a verme pudrirme? Lanzó la jarra, salpicándome con vino. Fui yo quien ayudó a encerrarlo, sin saber entonces cuánto me despreciaba Xiaozi. Había ayudado a Xiaozi en innumerables planes para derrocar a Xiaoao. En mi vida anterior, cuando Xiaozi se convirtió en emperador, hizo que Xiaoao fuera destrozado con 1000 cortes antes de volverse contra mí. Vine a hacer un pacto contigo, dije, agachándome para recoger fragmentos de porcelana. ¿De verdad ha renunciado el príncipe mayor a su derecho? Xiaoao se pasó una mano por el pelo, riendo a carcajadas. Oí bien. Otra conspiración. ¿Pretendes hundirme aún más en la ruina? Encendí una llama y todas las velas, la cámara resplandeció. En medio mes, las inundaciones azotarán Jiangnan. Pide ayuda para las inundaciones. Me encargaré de que lo consigas. Toma esto como mi regalo. Cuando termine, hablaremos de nuevo. El vencedor es rey, el perdedor, un bandido. ¿Acaso tú, príncipe mayor, no comprendes esta verdad? ¿O acaso crees que Xiaozi te perdonará la vida al ascender al trono? Dicho esto, me arremangué y me di la vuelta para marcharme. Langan me siguió de cerca, preguntando en voz baja, ¿y si te denuncia? Lo miré con los labios fruncidos. ¿Ante quién me denunciaría? Al emperador. Xiaozi. De cualquier manera, sería su muerte. Solo confiando en mí tiene un camino para vivir. Langan rió suavemente. Todo el mundo dice que el príncipe heredero debe su ascenso a una virtuosa princesa heredera. Al verte ahora, diría que no se equivocan. No respondí y apresuré el paso. Tenía que regresar antes de que el emperador se desplomara. Pero inesperadamente Langan me arrastró hacia las sombras. Su aliento me rozó la oreja, y de inmediato se me puso la piel de gallina. Luché quejándome. Suéltame. ¿Qué haces? Ya lo había comprobado antes, no había nadie cerca. Me levantó la barbilla y se acercó.
Se me cortó la respiración, con los nervios a flor de piel, sin saber qué responder. En lugar de lo que temía, me arrancó la horquilla del pelo. Era un regalo del príncipe heredero, ¿verdad? No te lo vuelvas a poner. Se me tensó el cuero cabelludo. Me puso otra horquilla en el pelo. Ponte esto. De ahora en adelante me perteneces. Nunca más uses sus cosas. Apretando mi pecho, mi corazón casi se sale de su jaula. No te pierdas en romances insignificantes. No olvides el verdadero propósito. Langan tuvo que ascender paso a paso hasta llegar a la guardia del emperador. Y yo, necesitaba mantener un perfil bajo por ahora, dejando que Gianni disfrutara de su triunfo temporal. Señorita, ¿por qué está tan roja? Usted y el guardia Lang. Lian y yo susurramos. La miré fijamente. Aterrorizada, se tapó la boca y murmuró en voz baja, solo quería decir. Antes de que pudiera terminar, se oyeron gritos desde el pasillo. El emperador se había desplomado. Lian y yo corrimos hacia allí. La fortuna me favoreció, todas las miradas estaban fijas en el emperador, pero nadie me notó. Para cuando llegaron los médicos imperiales, había vomitado sangre 3 veces. Tras examinarlo, declararon, Su Majestad sufre de demasiada ira. Debía descansar y contener la ira. En mi vida pasada, esas mismas palabras marcaron el comienzo de su decadencia. Poco a poco, le había entregado su poder a Xiaozi. Con mi ayuda, Xiaozi logró innumerables hazañas, asegurándose la confianza del emperador por completo. Xiaoao fue relegado a un peón inútil. Pero esta vida sería diferente. Esta vez, Xiaozi sería el que se deshizo. Días después el emperador no podía comer, su cuerpo estaba paralizado y pálido. Un edicto se extendió por todo el imperio, exigiendo la presencia de los mejores médicos. Y en verdad, esta vez encontré a una. El día que entró al palacio, la reconocí al instante, Lin Sueji, hija del médico Lin. Habíamos jugado juntas de niñas, antes de que su padre la llevara de viaje por el mundo para sanar al mundo. Habían pasado casi 10 años desde nuestra última reunión. Envié a Lian y a mí a esperar en las puertas del palacio Taiji. Cuando Sueji salió, la invité en privado a mis aposentos. El destino es bondadoso. Si alguna vez necesitas ayuda, acude a mí, le dije. Fue sincera. Si me necesitas, seguro que iré. Cuando se fue, le puse hierbas nutritivas en las manos. Me dirigió una mirada larga y significativa, pero no dijo nada, solo hizo una reverencia y se fue. La noticia de que el emperador delegaba el poder se extendió rápidamente. Funcionarios y concubinas especulaban con ansiedad, y los rumores transmitían el mismo rumor, el fin del emperador estaba cerca. Una palabra equivocada podría significar la muerte. Sin embargo, Gianni, ingenua ante las costumbres de la corte, exhibió su vientre embarazado por doquier. Hermana, Su Majestad dice que no necesito formalidades ahora que estoy embarazada. ¿Lo entiendes, verdad? Eres considerada una tonta. Se pavoneaba como si el emperador fuera a morir mañana, si Aoji ascendiera y ella fuera coronada emperatriz. Sí. En tu vientre reposa la única sangre de Dayan que queda en este palacio. Cuídala bien. Después de eso me declaré enfermo con un resfriado y me quedé en mis aposentos. Gianni se hizo cargo del palacio oriental, actuando como una emperatriz prematura. Lian y yo estábamos furiosas, sin poder contenernos. Señorita, si esto sigue así, hasta los guardias del palacio la pisotearán. ¿Cómo puedes seguir aquí sentado admirando flores? Jugueteé con un ramo. Espera. Aún no ha llegado el momento. En ese momento, llegó Sueji con su botiquín. Desde que fingí estar enferma, le había encomendado que me tomara el pulso. Dejó el botiquín, hizo una reverencia y luego dudó. Su Gracia, debo hablar con usted a solas. ¿Puedo? Ya me despedí. Siéntese. Habla con libertad. Se mordió el labio como si se estuviera robando. Hermana Yuanran, está bien de salud. Estas visitas son solo para charlar un rato. ¿Necesitas algo más? Dímelo y haré todo lo posible. Bajé la mirada y guardé silencio un rato. ¿Eres lista?
Sí, tengo algo que preguntarle. Le di un papelito. Si es demasiado, olvida que hablé. Lo miró, indiferente. Estas medicinas no son un veneno mortal, pero se toman correctamente. Pueden matar. ¿Qué pretende su excelencia? Levanté mi taza de té con calma. Venganza. Su mirada se endureció, luego se suavizó. Si esa es tu voluntad, te ayudaré. Pero yo también necesitaré tu ayuda a cambio. Al día siguiente Sueji me envió la medicina. Lian y yo buscamos el vestido de seda azul. Hoy visitaré al príncipe heredero. Lian y yo, creyendo que por fin había recobrado el sentido común, me vestimos y me peinamos alegremente, sin darme cuenta del frasco que apretaba con fuerza en la palma de la mano, la medicina que Sueji me había enviado. Era el momento de actuar. Esa noche nos envié a Lian y a mí con una carta secreta a Langan. Ha llegado el momento. Adelante. Al día siguiente acompañó al emperador al jardín imperial, dirigiendo la conversación hacia Xiaoji. He oído que el príncipe heredero construyó recientemente una rocalla espléndida. Ya que su majestad está de buen humor, ¿por qué no va a verla? El emperador rió. Muy bien. Ya me he cansado de este jardín. Y también debería probar las albóndigas de taro que dicen que prepara la princesa heredera. Ya había preparado el escenario para esta actuación. Yanni estaba de pie frente a mí como si ya fuera reina. Me senté a tomar té en el patio. Trae un cojín para Yanni. Está embarazada. No dejes que le duelan las rodillas, ayúdala a arrodillarse. Apoyó una mano en su vientre sonriendo con suficiencia mientras se burlaba de mí. ¿Qué derecho tienes a hacerme arrodillar? Su Alteza ya dijo que no necesito inclinarme. ¿Acaso no lo consideras príncipe heredero? Dejé caer mi taza de té de golpe. Arrodillarse es por tu insolente lengua, por no saber de rango. Dime, cuando enfermé y mandé a buscar al príncipe heredero, ¿por qué lo amenazaste de muerte para que estuviera a tu lado? ¿Qué clase de comportamiento es ese? Últimamente Xiaozi solía dormir en mis aposentos por asuntos de estado. Yanni solo sabía jugar, no manejar asuntos serios. La otra noche fingí estar enfermo y lo mandé a buscar, sabiendo que Yanni lo impediría. Pero ella fue más allá, aferrándose a él como una campesina que araña su estatus. Yanni se burló. ¿No lo dijo su majestad en persona? Si no se encuentra bien, llame a los médicos, no al príncipe heredero. ¿O es que simplemente anhelas a un hombre? Se cubrió la boca con el pañuelo, sonriendo triunfalmente. El momento era perfecto, el emperador llegaría pronto. Me acerqué y le di una bofetada. Lengua suelta. Para decir esas groserías a plena luz del día, Xiaozi te ha consentido demasiado. Se tambaleó aturdida con el rostro pálido. Quería su enojo, quería sus palabras imprudentes. ¿Te atreves a golpearme? Solo confías en el poder de tu familia. Xiaozi ya me lo prometió, cuando ascienda al trono, los primeros en morir serán los de tu clan. Las dinastías cambian con los emperadores. ¿De verdad crees que la gloria de tu familia te protegerá para siempre? Así que... Incluso en esta vida, Xiaozi seguía planeando venganza contra mi casa. Me acerqué. Disfruta de tu presunción mientras dure. Una vez el emperador. Silencio. La voz aguda del eunuco Sol se abrió paso, anunciando la entrada del emperador. Las piernas de Yanni cedieron. Se desplomó aterrorizada. Su majestad, me equivoqué. Esas palabras no eran mi intención. Por favor, perdóname. Le hice señas a Lianni para que trajera un cojín. El emperador permaneció sentado con la mirada fría, observando a Yanni temblar. Sonrió levemente. No temas. Estás embarazada, Nei. Ayúdala a levantarse. El sudor le perlaba la frente. Dime entonces. ¿Qué te prometió el príncipe heredero? Le temblaban las extremidades. Una criada intentó sostenerla, pero la sonrisa del emperador se había vuelto glacial. Habla. El príncipe heredero dijo que si tenía un hijo entonces. Se le quebró la voz y con un golpe sordo cayó al suelo. Su majestad, perdóneme.
Me equivoqué. Por favor, perdóneme. Se abofeteó una y otra vez. La risa del emperador fue fría. Se equivocó. Parecías bastante lúcido. Ya planeabas cómo dividir el imperio cuando la princesa heredera muriera, qué ambición. Me miró fijamente. Princesa heredera. Fuiste tú quien avaló a esta doncella, llamándola inteligente, incluso tomándola como tu hermana jurada. Ahora pronuncia palabras traicioneras, dime cómo debo tratarla. Mi padre, un ministro leal, mi familia inquebrantable al servicio del trono, sabría que no tuve nada que ver en esto. Me arrodillé fingiendo remordimiento. Fui un tonto. Al ver al príncipe heredero angustiarse sin cesar por ella, sin dormir ni descansar, pensé en consolarlo aceptándola como concubina. Nunca imaginé que se atrevería a cometer una traición insensata. Sin embargo, da fruto. Le ruego a su majestad que le perdone la vida. Miré a Gianni despatarrado en el suelo con la cara hinchada, sollozando hasta quedar irreconocible, tan parecido a mí en mi vida anterior. Pero esto no era suficiente. Mi verdadero odio era hacia Xiao Ji. Él debe soportar todo lo que yo sufrí. El emperador frunció el ceño y su rostro se ensombreció. Así es. Debilitado como estaba, nada lo aterrorizaba más que la sospecha de la usurpación de un hijo. Y ahora, esas palabras habían salido de sus labios. Si esta mujer no puede contener la lengua, dijo al fin, con voz de hielo, entonces córtasela. Que no hable más. Espera a que dé a luz al heredero imperial y luego entra. No será demasiado tarde. La mano del emperador cortó el aire con fuerza. Tienes razón. Ya que el príncipe heredero la favorece, que lo haga él mismo. En esta familia matamos sin espada ni filo, es la mente la que cortamos. El eunuco San comprendió al instante y se apresuró a llamar a Xiao Ji. Llegó con una amplia sonrisa, tras haber asegurado a 2 generales ese día. Pero al oír las palabras del eunuco San, cayó de rodillas. Padre, no te enfades. Gianni siempre ha sido imprudente con sus palabras. Si te ha ofendido, es mi culpa por no haberle enseñado. Castígame mejor. El emperador hizo una señal. Trajeron una caja. Gianni lleva el día y la semilla. No le quitaré la vida. Pero me ha insultado una y otra vez. Xiao Ji, hoy le cortarás la lengua tú mismo, para que no vuelva a decir tonterías. El rostro de Xiao Ji palideció. Padre, ella no merece compasión, pero temo dañar al niño que lleva en el vientre. El heredero. Oh. La mirada del emperador se endureció. ¿Te resistes a mi orden? ¿Deseas en secreto mi muerte anhelando heredar el reino? Su voz se volvió cada vez más fría. Si hubiera tenido una espada a mano, habría matado a su hijo en ese mismo instante. La idea de que su príncipe heredero solo esperara su muerte lo convenció. Di un paso al frente fingiendo prisa y alarma. Su majestad, seguramente no lo entiende. El príncipe heredero solo teme por el niño. Si permite que el médico Lin esté presente, el heredero y la madre podrán estar a salvo. Ordené que llamaran a Lin Suozi. Xiao Ji me fulminó con la mirada, con los ojos rojos y salvajes, como una bestia acorralada. La imagen me resultaba familiar, en mi vida anterior, me había cortado la lengua. Ahora en esta vida, le cortaría el corazón a Gianni. Apreté los puños, obligando a mi deleite a calmarse. Sujetaron a Gianni. Temblando, Xiao Ji tomó el cuchillo, cerró los ojos y cortó. La sangre lo salpicó. El príncipe heredero no puede gobernar su harén. Desde hoy, estás confinado en el Palacio Oriental. Cuando tengas claridad, ven ante mí de nuevo. Su confinamiento no tenía fin, quizá nunca terminaría. El emperador salió, satisfecho. A sus ojos, Xiao Ji estaba prácticamente abolido. Pero no vio el odio que ardía en su mirada. Me volví hacia Suozi. Me miró a los ojos y asintió levemente. Por dentro me regocijé. La red se cerraba. Esa noche nevó, la primera del invierno. El aire afuera era gélido, pero me ardía la sangre. Todos mis cálculos me habían conducido a este momento. La fortuna del cielo había cambiado.
En tan solo medio mes, Xiao había ascendido, elogiado por sus esfuerzos para aliviar las inundaciones, y la confianza del emperador había aumentado. Xiaoji yacía confinado en el Palacio Oriental, abandonado como una pieza rota. Pero sabía que no se rendiría tan fácilmente. Y jamás lo permitiría. La noche se hizo más profunda. Langan desafió la nieve para llegar hasta mí en el Palacio Prohibido. Vino a hablarme de su partida del palacio. El príncipe heredero está listo. Puede actuar esta noche. La batalla está a punto de comenzar. ¿Te vas conmigo? Jugueteé distraídamente con el loro en su jaula, volviéndome hacia él. ¿Crees que Xiaoji tenga alguna posibilidad de éxito? Langan dudó con el rostro rígido. Claro que no. Conozco al hombre bajo su mando. Y solo fingí ceder ante él. Su voz se suavizó con cada palabra. Exactamente. Si Xiaoji estaba condenado al fracaso, entonces, como su princesa heredera, ¿cómo podría salir ilesa? Langan ganó otra prueba. Mojé el pincel y escribí una sola letra. Llévale esto a mi padre. Ponlo en su mano. Sus ojos se posaron en mí renuentes. ¿Y tú? Vi el destello de la vela. Cuando llegue la primavera, ve a las colinas del oeste a las afueras de la ciudad. Quizás me encuentres esperándote. Si Xiaoji se rebelaba, mi padre se vería inevitablemente implicado. Esa carta solo tenía una línea: el príncipe heredero se rebela. Protege al emperador. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Tras despedir a Langan, saqué el vestido de seda blanca que llevaba el día en que Xiaoji me atacó. Me lo puse y fui al estudio del emperador. Langan estaba ausente. El juego había comenzado. El eunuco Sam me interceptó en la puerta. Su gracia, su majestad se encuentra mal esta noche y no recibe a nadie. Por favor, regrese. Hice una ligera reverencia. Solo anúncienme una vez más. Antes de que pudiera responder, una bengala roja iluminó el cielo. Había comenzado. Agarré la muñeca del eunuco San y lo arrastré al interior del estudio. Su excelencia, ¿qué es usted? Cerré la puerta de golpe echando el cerrojo rápidamente. Al pasar, vi que los guardias de guardia esa noche eran todos del Palacio Oriental. Si el príncipe heredero se movía, atacaría aquí primero. Miré al eunuco San a los ojos con voz baja y cortante. Dime, ¿qué sabes? Lo interrumpí, cerrando las puertas del estudio. Al pasar por los pasillos, lo vi. La mayoría de los guardias esta noche eran hombres del Palacio Oriental. No tengan miedo de mí. Si el príncipe heredero realmente se moviera, este sería el primer golpe. ¿Qué dijiste? La voz detrás de mí me heló la sangre. Me giré. El emperador estaba sentado en su escritorio con el pincel aún en la mano, trazando caracteres. En ese momento, se oyó afuera el estruendo del acero. Gritos y luego el rocío de sangre que se extendió por la ventana como pintura carmesí. Ese desgraciado infiel se atreve. El emperador arrojó su pincel al suelo. Me miró fijamente con una mirada suspicaz, como si esta rebelión fuera una obra de teatro que Xiaozi y yo escenificamos juntos. La lucha se acercaba cada vez más. Los guardias caían uno a uno, el crujido de las espadas contra los huesos resonaba como un trueno. Afuera, la risa triunfal de Xiaozi hendía el aire. Padre. Abre las puertas. Cédeme el trono. Te honraré como emperador retirado, viviré en paz y tranquilidad. ¿No es eso lo que deseas? Habíamos acordado que llegado el momento irrumpiría en el salón. Pero si lo capturaban demasiado pronto, el emperador podría seguir dudando de mí. Al no recibir respuesta, Xiaozi gritó para que derribaran las puertas. 1, 2. 1, 2. Con un estruendo, las puertas se astillaron. El polvo me cubrió como ceniza. Yuan Ran, ¿qué haces aquí? El estudio estaba vacío, solo yo. No, emperador. Lo miré a los ojos con voz firme. Su Majestad no ha estado aquí desde hace tiempo. Solo quedo yo. Ordenó a sus hombres que buscaran. Recorrieron cada rincón, pero solo me encontraron a mí.
La rabia le deformó el rostro. Me agarró del cuello. ¿Dónde está mi padre? Mi visión se nubló. Forcé 2 palabras, aquí no. Bien. Me arrojó al suelo con la daga brillando. Si no hablas, me aseguraré de que no lo vuelvas a hacer. El acero se hundió en mi vientre. Mientras la oscuridad me invadía, una flecha silbó en el aire, golpeándolo de lleno. Xiaozi cayó sangrando a borbotones, desplomándose a mi lado. Langan irrumpió con una columna de soldados. Su mirada me vio desplomado en el suelo. Temblaba al abrazarme. Dijiste que te irías. ¿Por qué sigues aquí? Lo que siguió fue veloz. Xiaozi fue arrastrado a prisión, y Langan se aseguró de sobrevivir disparando un tiro contundente. El palacio, antaño dorado, estaba en ruinas. Mi padre, guiado por mi carta, envió tropas para rescatar al emperador. Aunque el príncipe heredero cayó en desgracia, nuestra familia salió ilesa. Pero el cuerpo del emperador se desmoronó bajo la tensión, en cuestión de días, falleció. Un nuevo soberano se alzó. Xiao, por nuestro pacto, permitió que mis padres se retiraran en paz. 3 días después, me desperté sobresaltado en una cama estrecha. A mi lado, Lin Sueji molía hierbas. ¿Estás despierto? Asentí débilmente. Tu medicina funcionó. Ese día, le rogué a Sueji que me diera un borrador que fingiera mi muerte. Los engañó a todos. Incluso Langan creyó que me había ido. ¿De verdad no quieres que sepa que estás viva?, preguntó en voz baja. Titubeé. En mi vida anterior, él saltó de la muralla de la ciudad por mí. En esta vida, el ascenso de Xiao lo convirtió en la mano derecha del emperador. Ya no necesitaba a una mujer que ya había muerto. Yo mismo había tendido la trampa. Para mí, era una trampa mortal. Solo muerto podría volver a respirar. Al ver mi silencio, Sueji cambió de tema. En estos días que te tomo el pulso, descubrí algo. ¿Estás embarazada? ¿Qué? Me incorporé de golpe. Imposible. Nunca. Entonces lo comprendí. Esa noche, Langan, la mirada de Sueji se detuvo. ¿Qué harás ahora? Las palabras de Sueji me devolvieron a la realidad. Fijé la mirada hacia adelante. Hacia la prisión. Para ver a Xiaoji. Hasta que lo vea morir con mis propios ojos, no podré descansar. Sueji, ahora una famosa médica del palacio, no tuvo ningún problema en hacerme entrar clandestinamente. Unos días después me entregó una máscara de piel humana. Entramos juntos a la mazmorra imperial. Ella justificó mi presencia. El príncipe heredero alegó estar enfermo. Estoy aquí para examinarlo. Hagan lo que quieran. Había pocos guardias. Este no era lugar para delincuentes comunes, sino para nobles caídos en desgracia. A Yanni le bastó con esparcir un poco de oro y se desvaneció. Me adentré en las sombras. Xiaoji estaba irreconocible con el pelo enmarañado, el cuerpo frágil y las ratas correteando a su alrededor. El brillo que una vez lució se había desvanecido hacía tiempo. Xiaoji. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sus ojos antes apagados de repente se iluminaron de horror, como si contemplara un fantasma. Luo Yuan echó a correr. Me acerqué y le di una bofetada, una os. Soy yo. ¿Cómo es que te pisoteen, te desprecien? ¿Lo disfrutas? Ya seguro que comprendió todo lo que Langan y Xiao habían hecho. Perra. Esto es obra tuya. Sonreí con frialdad, relatando cada parte de mi plan, la red tejida entre Langan, Xiao y yo. Las cadenas resonaron mientras se retorcía. Puta. Puta. Xiaoji. Yanni te dio un hijo. ¿Lo sabías? Mientras hablaba abrí una pequeña caja, dentro estaba la cabeza cercenada de Yanni. Se quedó paralizado. Las maldiciones murieron en sus labios. Anoche acuné al niño. Manos diminutas, pies blancos. Adorable. Presioné el filo de mi daga contra su mejilla, dejándole una marca superficial. Pero pienso matarlo. Una ejecución pública.
Las fuerzas lo abandonaron de golpe, se desplomó destrozado. No, ¿por qué? ¿Por qué lo harías? Aunque amara a Yanni, te permití seguir siendo princesa heredera. ¿Por qué? Su ira, su desesperación, era el reflejo de mis propias preguntas de mi vida pasada. Me acerqué. ¿Por qué pisoteaste mi devoción? ¿Por qué asesinaste a mis hijos? ¿Por qué destruiste a mi padre? Pero me tragué estas verdades. En cambio susurré, si quieres salvar a tu hijo, córtate la lengua. Entonces quizá lo críe yo en tu lugar. Añadí en voz baja, el emperador ha muerto. Xiao Ao reina ahora. No eres más que un perro maltratado. Su cuerpo se estremeció. Intentó resistirse, pero el pensamiento de su hijo lo aplastó. Por fin, rió con un sonido entrecortado, mordiendo hasta que la sangre le brotó de los labios. Le clavé el cuchillo en la muñeca. Xiao Ao quería que yo decidiera tu muerte. Pero la muerte es demasiado misericordiosa. Un corte, su tendón se rompió. Otro corte, su pierna cedió. Corte tras corte hasta que el suelo de la mazmorra resonó con el goteo de sangre. Vive, dije. Vive como un insecto. Dejándolo mutilado, salí. El sol de la mañana se extendía por el mundo, deslumbrante y brillante. Qué hermoso es el día, murmuré. A mi lado, Sueji respondió, de ahora en adelante el cielo siempre estará así de despejado. Disfrútalo. Historia adicional, para la primavera habían pasado 5 meses. La hierba que Sueji cuidaba brotó. Se corrió la voz de que Xiao Ao la apretaba con fuerza, deseando encadenarla para siempre en el palacio. Y yo, sola, encontré la paz. Me dije a mí mismo que esta no era como la vida anterior. Comía bien, dormía bien. Nada de náuseas matutinas, solo días tranquilos. Una tarde al salir de la mazmorra, me encontré con Langan. El corazón me dio un vuelco, pero mi rostro era diferente. No me reconoció. Recordé nuestra promesa, al llegar la primavera, en las colinas del oeste. ¿Aparecería? Regué las hierbas y dejé que el pensamiento persistiera. Joan corrió. La voz era suave, dolorosamente familiar. Me giré. Estaba allí como una visión de mis sueños. Aún no ha llegado la primavera. ¿Será que llego demasiado pronto? Sonreí. No. Si hubieras llegado más tarde, tu hijo ya te llamaría padre. Fin.